Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El principal reto que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el tema relacionado con la violencia, la inseguridad pública que prevalece en el país y que ha afectado a millones de familias. Los niveles de violencia registrados en los primeros 7 meses del gobierno de López Obrador se deben a una inercia arrastrada desde hace tiempo en el país. Así lo justificó el presidente mexicano. En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo: "Lo que pasa es que es una inercia, es un problema que viene desde hace mucho tiempo, que se dejó de atender, que se simuló que se iba a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia cuando acaso se atendieron los efectos. Como parte de ese falso combate, como lo definió el propio López Obrador, aseguró que se hacían montajes en la televisión en los cuales se fingía la detención de delincuentes. Era pura simulación y solo uso de la fuerza", detalló. El presidente mexicano remarcó que parte del origen de la violencia en México es la desintegración de las familias en el país, una situación que no puede ser cuantificada en algún índice, como la corrupción o el crecimiento económico. López Obrador aseguró: "Tengo preocupación y ocupación en el tema de la seguridad porque se abandonó al pueblo por completo, creció mucho el problema". Los delitos contra la sociedad aumentaron 49% en los primeros 6 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a mayo de 2019, respecto al mismo periodo de 2017-2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Los delitos contra la familia se incrementaron en 3.9% y los delitos contra bienes jurídicos afectados, como narcomenudeo, amenazas, falsificación, evasión de presos y delitos cometidos por funcionarios públicos, crecieron 14.6% según los datos disponibles al respecto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está empeñado en combatir realmente la delincuencia, a diferencia, dicho, de lo que ocurrió en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada. Llama la atención que López Obrador se haya referido a la famosa caja china, en donde las televisoras se prestan para hacer grandes espectáculos, en donde supuestamente se dan detenciones de delincuentes o bien de actos de combate a la delincuencia, pero que solo se trata de un acuerdo, de una farsa y de un espectáculo. Sobre este asunto, López Obrador afirmó lo siguiente: Entendiendo las causas de fondo, presidente, ¿qué ha faltado en estos 7 meses para frenar la inercia de la violencia en las entidades? Bueno, ¿han colaborado los gobernadores, el Poder Judicial, la estrategia federal? Todos han ayudado. Lo que pasa es que es una inercia, es un problema que viene de hace mucho tiempo, que se dejó de atender, que no se atendió bien, que se simuló de que se iba a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, cuando, si acaso, se atendieron efectos operativos. Bueno, hasta se hacían telenovelas, pero no las series, sino con la televisión fingían que detenían a delincuentes, o sea, montajes, pues. Entonces, pura simulación y solo uso de fuerza, solo medidas coercitivas. Abandonaron a los jóvenes y cuando los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales, porque los enganchaban, los reprimían, masacres, había esa concepción, ¿no?, de querer resolver con racias el problema, mientras continuaba la descomposición, la frustración, el resentimiento que
que produjo esta situación de irracionalidad, ¿no?, en la manera en que se llevan a cabo homicidios, secuestros, el maltrato, o sea, toda la pérdida de humanismo. Entonces, eso va a llevar su tiempo. Ahora, bueno, otro elemento, no había policía y la que había estaba cooptada. Justo eso le iba a preguntar, si le dieron hoy, el día de hoy, algún reporte en la reunión de seguridad sobre esta banda de secuestradores que desarticularon y si pertenecían o no a la Guardia Nacional o solamente eran policías militares. Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional, pero iban a pasar porque desaparecía la policía militar, o mejor dicho, los elementos de la policía militar y de la policía naval y de la policía federal van a terminar de conformar la Guardia Nacional. Aquí lo importante es que no se toleran esos delitos, no hay impunidad. Miren, hoy lo hablé, lo dije en el Gabinete de Seguridad. Vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos. Todo esto. Porque hay problemas por pérdida de valores y porque es la condición humana. No todos tienen principios, ideales, no todos actúan con honestidad. Quiero también decir que afortunadamente la mayoría del pueblo de México es un pueblo bueno, es un pueblo honesto, pero hay sectores echados a perder en todos los campos, en todos los terrenos. Lo que no podemos permitir es el que haya impunidad, el que se proteja al que cometa un ilícito. No podemos tapar nada. El que no entienda de que ya son otros tiempos y que no va a haber impunidad y que se va a castigar por parejo a todos, eso es lo que yo les estoy pidiendo a todos los servidores públicos. Yo fui informado ayer en la mañana, temprano, de estos hechos, por el propio secretario de la Defensa. Y pasó esto, me informó, se piensa que son 7 personas. Participamos nosotros en la detención de 3 de ellos, militares, un civil, y hay 3 prófugos, 2 militares y un civil, que ya se les está buscando. Pero lo importante es que me informa y me dice, ya estamos actuando, y es cierto, tenemos la información y se está actuando. No quiere decir que lo celebre, pero sí es para mí importante el que no se proteja, que no se oculte a nadie,
el comportamiento del secretario de la Defensa fue de rectitud y de honestidad. Entonces, nada de que desapareció, se secuestró a un ciudadano y lo hizo una autoridad o está detrás una autoridad y tiene influencias y por eso nos quedamos callados y hay impunidad. Nada, se acaba la impunidad. Sí, va a haber castigo. Sí, ejemplar. Lo que establece la ley, o sea, no se tolera a nadie. Eso lo tiene que determinar el juez, pero debe ser castigado. Mi opinión en estos casos es que el servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es, debe ser castigado con más severidad. ¿Habían pasado los exámenes, presidente, para incorporarse? No, y oficialmente no estaban en la Guardia, pero eso no es una justificación, o sea, porque hemos dicho, además así es, de que la Policía Militar pasa a formar parte de la Guardia. Pero no todo es en automático, ¿no? O sea, No, es un proceso porque además se está haciendo por convencimiento, se está informando precisamente el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, el almirante Ojeda, están recorriendo el país porque están hablando con soldados, marinos, oficiales, explicándoles ¿sí? Sobre el funcionamiento de la Guardia Nacional para invitarlos a participar, para que se fortalezca lo más pronto posible la Guardia Nacional, invitarlos dándoles toda la información sobre sueldos, sobre prestaciones, sobre la política de ascensos, cómo no cambia y van a seguir teniendo las mismas prestaciones, incluso hasta más que soldados y marinos, porque su tarea de proteger a la gente de la seguridad pública es básica para nosotros. Entonces, a la pregunta por qué no hemos podido disminuir la incidencia delictiva, pues es por una serie de razones, pero vamos avanzando.